nos envidia la gente del exterior, siendo un país pequeñito, con grandes ingresos petroleros, con minas de todo tipo, con su gente que es súper amable y bien direccionada. Tenemos cierto tipo de problemas de tipo social que pueden ser superados. Entonces, lógicamente, aquí lo que faltan son políticas públicas claras, digamos, de un buen estadista que determine qué es lo que requiere el país, qué es lo que está necesitando, para que definitivamente podamos nosotros entrar en una recta de inversión y a la vez inversión en empleo, como usted bien manifiesta. No solamente esperemos inversión privada, al hacer obras va a haber inversión pública y a la vez inversión pública va a haber empleo, y eso es lo que requiere el país en estos momentos. Ahora, en algunos factores, la política pública, incluso de materia internacional, del gobierno se ha expresado en la frase del presidente: más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Me da la impresión de que en materia de inversiones, si usted mencionaba las cifras comparativas con Perú, Colombia, en fin, que son países con gran tensión social, o Chile mismo, ¿no? Y la magra inversión en el Ecuador, me parece que más mundo en el Ecuador no hay tanto. Está muy bien, por ejemplo, los acuerdos internacionales, se acaba de firmar uno con Costa Rica, adelantó el presidente Guillermo Lasso que irá a un acuerdo comercial con República Dominicana. Sé que son países con economías más modestas y pequeñas, pero algo se podrá lograr. Fracasó lo de México. Incluso uno de los primeros planteamientos que hizo el ministro Prado Vallejo al inicio del gobierno, tener un acuerdo con Rusia, por obvias razones, la geopolítica mundial hoy lo impide frente a la invasión de Rusia a Ucrania, pero esta política de apertura comercial, fíjese que con Estados Unidos no podemos avanzar en un tratado, por más que hay buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces, esta visión de los acuerdos comerciales, de exportar más, de más mundo en el Ecuador, ¿cómo es? Bueno, digamos, la intencionalidad es excelente, ¿no es cierto? Más mundo en el Ecuador y Ecuador más en el mundo. Indudablemente la intención es magnífica, pero ¿cuáles son las políticas que determina eso? ¿Qué le ha dicho al ministro Prado? ¿Cómo debe actuar, no es cierto? Entonces, ¿quién determina las políticas? Es un estadista, y ese estadista se espera que sea el presidente de la República, y lo vemos, ¿no es cierto? Es una bonita recitación lo que acabamos de mencionar, pero realmente lo que asusta es la parte social, Gonzalo. El momento en que nosotros tenemos que la gente está demandando alrededor de 20,000 pasaportes, y que el mismo señor director del registro civil está asustado porque dice que no tiene tantos libretines de pasaporte. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, o vemos también la migración, el tapón de Darién, ¿no es cierto? Haitianos, venezolanos y ecuatorianos, huyendo de una situación social compleja. Ya no es un tema político como fue en un momento determinado más grave en Venezuela, ya es un tema de supervivencia. Así es, ¿no es cierto? Entonces no lo digo yo, lo salió a conversar, a denunciar el director del registro civil, que hay más de 17,000 demandas de pasaportes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Inmediatamente se analiza la parte social, se investiga un poquito. Es la gente que no tiene empleo, ¿no? Que busca alternativas de salir a Estados Unidos, de salir a España, de salir a donde sea, a buscar, una manera de supervivencia, como usted acaba de decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe tratar de buscar aquí en el Ecuador? Inversión, Gonzalo. Es un país que tiene todas las posibilidades de invertir. Tenemos el 60% de tierras que no han sido cultivadas. No hay una política pública. Acaban de nombrar un nuevo ministro de Agricultura. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿A qué responde? ¿Qué política pública responde eso? ¿Será un técnico? Entonces, obviamente, la gente hace ese análisis. Ojalá nos informen adecuadamente primero quién es. Y ojalá también el ministro aparezca, porque fíjese que en este tipo de entrevistas los ministros de Agricultura, mutis por el foro. Eso es la realidad. Necesitamos que los ministros estén en los medios, expliquen sus políticas públicas, le digan a los productores cómo piensan incentivar. Por ejemplo, usted dice hay 60% de tierras que no están cultivadas, pues tenemos que hacerlas cultivables y productivas para que eso genere dinero, por supuesto, a los inversionistas grandes, pero también a los pequeños campesinos, ¿no?
Así es, mira, Gonzalo, una comparación, ¿no es cierto? Nosotros somos un país privilegiado, estamos en la mitad del mundo. Hace un par de meses tuve que salir a Venezuela por razones de trabajo y todavía hay cierto tipo de inversión en la parte florícola. Y claro, veía yo los galpones de estos que de plástico y tenían a las 12 del día prendidas luces, ¿no? Afuera y adentro de estos campos de florícola que tiene tanta energía. No decía, lo que pasa es que ustedes gozan de un privilegio, no necesitan luz artificial porque están con los rayos del sol perpendiculares y de ahí es que tienen las mejores flores del mundo. Imagínense esas garantías que tiene el Ecuador, esa solvencia que tiene, esa suerte que tenemos, que no le aprovechamos. En otras partes, y estoy mencionando el sitio, tiene que poner luz artificial para que salga una planta, una flor que no es de la calidad de la flor ecuatoriana, que tiene demanda internacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buscar mecanismos de crédito para que haya más floricultores, ¿no es cierto? Que no sea un grupo nomás, digamos, y que se haya monopolizado ese sector, que haya más exportaciones, que venga más ingresos, eso va a generar más empleo. Pero para eso se necesita políticas de crédito a través de Banco Ecuador y de la misma banca pública, de la banca privada, que nos determine qué hacer con nuestra tierra, ¿no es cierto? Si somos privilegiados en la agricultura, en todas las zonas del país. Claro que a veces tenemos problemas como esta etapa que tiene lluvias y para eso, claro. Desde que yo inicié mis estudios universitarios, que hablaba de obras de riego y drenaje. Ya me jubilé, ya estoy camino a donde sabemos, y todavía se habla de obras de riego y de drenaje. Han pasado ya 40 años, Gonzalo, y solo queda en palabrería, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Un riego, pero por supuesto también saber cómo evacuar el agua. Eso es un fenómeno de la naturaleza que está ahí. Está pasando en Chone ahorita. Claro, ¿no? Chone, terrible. Alarmantes, ¿no? Terrible. Lo de Chone, lo de Guayaquil ayer, en fin. Ahora se habla de una amenaza, de una, no sé cómo llamarle, vaguada o una efecto de un ciclón que viene en el Perú que también podría afectar al Ecuador. Pero bueno, así es el país. Siempre hemos tenido ese tipo de temas. Recordemos el efecto devastador del fenómeno del Niño de los años 90. Estamos hablando de hace 30 y pico de años, ¿no? Eso nos debe dar lecciones y obviamente educar a nuestra gente, educar a nuestro pueblo a que empiecen a reflexionar por quién poner a administrar el país, ¿no? Ya le digo, más de 40 años, usted lo acaba de decir, Gonzalo, que hemos venido escuchando obras de riego y de drenaje, que es un mito, ¿no es cierto?, hasta hoy día, y pasarán muchos años porque nadie planifique eso. El canal de riego Tabacundo, pero... ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? El canal de riego Tabacundo, ¿cuántos años hemos escuchado la historia? Una parte realidad, otra parte cuento, en fin. Pero son los temas del país que hay que seguirlos comentando y seguirlos expandiendo para que la gente reflexione y esté mejor informada. Quiero agradecerle al economista Víctor Hugo Albán por estar con nosotros. Un saludo a todos quienes nos escucharon esta mañana. Muy amable. Un saludo cordial. Saludos cordiales. Ya venimos. Juan Carlos Vanegas nos va a poner